la voluntad de Dios para hacer su obra. Repito, la voluntad de Dios para hacer su obra. Y vamos al libro donde leímos la lectura devocional, 1 Corintios capítulo 16, versículo 5 al 8, donde leemos nuevamente. Dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Gracias a Dios Santo por la gran bendición y la gran responsabilidad de estar en tu palabra y de poder explicarla. Como siempre, en cada mensaje te pido tu asistencia directa al Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Yo quiero hacerles una introducción, no tanto al mensaje, sino a usted, a su mente. Yo quiero hacer una introducción para que cuando entremos en el cuerpo del mensaje, usted entienda de qué se trata lo que vamos a hablar hoy. Todos somos sacerdotes del Señor Jesús. No solo es el pastor de la iglesia, no solo es el hermano de la escuela dominical. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de nuestro Dios y estamos llamados a cada uno a hacer la voluntad del Señor para su obra, como así he titulado esta serie de mensajes, de 2 mensajes que vamos a ir teniendo. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que nosotros somos ¿qué? Sacerdocio santo. Somos escogidos por Dios, somos elegidos por Dios para ser un sacerdocio santo. Pero ¿qué es lo que hace un sacerdote? Los sacerdotes se preparan para servir a Dios. Los sacerdotes se preparan en la palabra de Dios y honran la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola, pidiéndole dirección al Espíritu de Dios y predicándola según la voluntad de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más hacen los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes deben de influenciar y no deben, quito la palabra deben. Los sacerdotes están llamados a influenciar sobre el pecador, hablarle al pecador y al perdido de la salvación, de los medios que tenemos para la salvación. Pero lo más importante, como sacerdotes santos que somos usted y yo, es que tenemos acceso directo, comunión directa con nuestro Dios. Donde quiera que estemos, usted y yo estamos en comunión perfecta con nuestro Dios. Cuando estamos aquí en la iglesia, pero cuando estamos solitos en nuestra habitación y cuando creemos que nadie nos está viendo, Dios está mirando nuestras vidas y nuestro corazón. Y allí, cuando estamos solos con Dios, también hay voluntad divina para nuestras vidas. Ahora, la obra del Señor consiste en 2 características fundamentales. Hay 2 características que estaban muy marcadas en el ministerio público del Señor Jesús. Las estudiamos aquí. Tuvimos una serie de mensajes bastante larga sobre el ministerio público del Señor Jesús. Y las 2 características son evangelismo y edificación. Evangelismo y edificación. Y el Señor Jesús lo demostró aquí cuando vino a la tierra, porque el Señor Jesús le predicó a los que no conocían, pero le predicó también a los que eran salvos, hasta tal punto que ya casi en el momento, ya poco tiempo de la ascensión de nuestro Señor Jesús, en Hechos capítulo 1 versículo 3, no está allí, no está en la proyección, dice, hablándole acerca del reino de Dios. Hasta el último momento que estuvo Jesús con sus discípulos, estaba hablándoles del reino de Dios. Y por lo tanto, a todo lo largo del ministerio del Señor, el Señor se dedicó a esto, a tal punto que nos habla de la Gran
comisión. Si vamos a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, vamos a leer ahí algo que casi no lo sabemos de memoria. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Evangelismo. Eso es evangelismo. De eso habló el Señor cuando habló de la gran comisión. Pero en el versículo 20 dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es eso? Edificación. Por lo tanto, cuando el Señor mandó a la gran comisión, nos estaba diciendo a usted y yo como sacerdotes santos: evangelicen y edifiquen al pueblo de Dios. No solo al pueblo de Dios, sino al mundo, a la creación, al pecador. Entonces, usted y yo, teniendo esto en mente, vamos a entender mucho mejor y vamos a poder poner en práctica mucho mejor lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en estos versículos aquí. El apóstol Pablo fue un gran misionero. El apóstol Pablo debe ser un ejemplo para nosotros de un hombre que hizo la obra del Señor basada en la voluntad de su Dios. Y vamos a ver entonces el mensaje a través de 3 puntos. Un primer punto: visión para la obra. Un segundo punto: flexibilidad para la obra. Y un tercer punto: esmero para la obra. Y vamos al primer punto: visión para la obra. 1 Corintios capítulo 16 versículo 6, capítulo 16 versículo 5: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Bueno, lo primero que tenemos que saber usted y yo, mi querido hermano, iglesia que está deseosa de trabajar en este año 2023 para el Señor, lo primero que debemos de tener es una visión. No solo una visión presente, sino una visión futura de lo que Dios quiere para usted como sacerdote de Él, que es usted para este año 2023. Una visión que no solo se enmarca en esta pequeña iglesia, sino que esté mirando este año 2023 hacia afuera, esté mirando hacia la ciudad de Orlando, esté mirando hasta donde quiera que tenga alcance la palabra del Señor y ponga Dios en sus manos todos los medios disponibles para que así sea. Bajo la actuación del Espíritu Santo en su vida y usando la comunicación verbal o usando el internet, nosotros podemos predicar el evangelio de la salvación a todo aquel que se conecte y nos pueda ver. Como buen cristiano, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Pablo, que Pablo miraba, veía las necesidades que todavía no se habían atendido, pero también aprovechaba todavía aquellas oportunidades que se habían descuidado o que nadie lo había visto. Este era el espíritu de Pablo, un hombre misionero que vivió bajo la voluntad de Dios para que Él hiciera su obra. Y no podemos nosotros evitar estar siempre inquietos en planificar o buscar a donde el Señor nos quiere que nosotros trabajemos. No depende de nosotros. Pablo tenía muy buenas intenciones. Miren como Pablo dice: yo quiero ir a Macedonia y quiero pasar por Corintios cuando vaya y cuando regrese de Macedonia. No se trata de cuán buena intención tenga yo para predicar la palabra, sino que estemos sometidos a la voluntad de Dios para yo poder hacer la obra en este año 2023. De esto se trata, mis queridos hermanos, poner nuestra vida al servicio de Dios y dejarnos guiar por nuestro Dios para hacer su voluntad. Y este año tendremos nosotros muchísimos frutos. Este año, si todos nos levantamos y trabajamos con visión hacia el futuro,
miren, yo estoy seguro que Dios nos bendice y podremos llegar a llenar los asientos de la iglesia y quizás podemos pensar para el año 2024 o al año 2025 no evangelizar, sino buscar un templo mayor o construir un templo mayor, porque para Dios nada es imposible. Lo único que tenemos que hacer es tener la visión hacia el futuro y vivir bajo la voluntad de Dios. Esto se lo voy a estar repitiendo muchas veces en el mensaje. Miren, había planificado Pablo ir muy pronto hasta Corintios, hasta el punto que cuando él le da a Timoteo aquella carta para que se lo lleve a Corintios, él pensaba ir rápidamente detrás de Timoteo allá. En el versículo 10 más adelante lo dice, no lo vamos a leer. Él dice, atiendan allí a Timoteo, yo pienso ir pronto allá, le estoy parafraseando con mis palabras. Ese era su pensamiento, eso es lo que Pablo pensaba, pero tuvo que poner sus planes a un lado y decidir visitar más tarde a los Corintios, porque no había terminado en Éfeso lo que Dios quería para Pablo. Pablo llevaba allí casi 3 años trabajando en Éfeso, y hace muy poco vimos aquí el mensaje de la iglesia y vimos que producto del ministerio de Pablo en estas iglesias salieron el resto, menos una de todas las iglesias, de las 7 iglesias, se fundaron todas las iglesias, porque cristianos fieles que salieron de este ministerio de Pablo predicaron la palabra y pudieron estas iglesias del Asia Menor poder fundarse como iglesia y poder crecer. Por eso que Pablo dice, cuando yo haya pasado por Macedonia, en ninguna de las iglesias, ya lo estudiamos acá, estuvo tan escarnecida, tuvo tanta influencia como aquella iglesia de Éfeso. Por lo tanto, Dios no quería que el ministerio de Pablo terminara allí. Él tenía que pasar esos 3 años, él tenía que trabajar ahí esos 3 años, pero el corazón del apóstol Pablo tenía una visión futura. Ya él pensaba ir a predicarles allí a los de Corinto y ir a predicarle a los de Macedonia. Y no era que él hubiera algún interés personal en Pablo, para nada. No era que Pablo quería ir allá porque allí iba a recibir muy buenas ofrendas, iba a ser muy bien remunerado. De eso no se trataba. Pablo trabajaba por amor. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a conformarme en todo, he aprendido en todo, a contentarme en todo, en cualquiera que sea mi situación. Cuando Pablo le abandonaron y las iglesias no le ayudaron y los hermanos no le ayudaron, Pablo tuvo que hacer tienda de campaña. Pablo tuvo que trabajar con sus manos para poder mantenerse, pero eso no impidió que la visión de Pablo fuera hacia el futuro, fuera seguir en el campo misionero. Pablo siguió trabajando y siguió teniendo amor por la obra, hasta el punto que vemos que cuando él le escribe a los romanos, ya Pablo estaba en Corinto, ahora estaba acá en Corinto, y él le escribe a los romanos, y al final de la carta de los romanos, él le dice, en 2 ocasiones está diciendo, fíjense, estaba en Corinto, le escribe a los romanos y estaba diciendo, estoy deseoso de ir para predicar a los hermanos de España. Ya le iban 2 adelante. Es como aquel guerrero que está conquistando y toma su mapa y abre un mapa y dice, ya esta la conquisté, me falta esta y esta ciudad por conquistar. Pablo planificaba su vida misionera y lo hacía teniendo una visión hacia el futuro. Mire, hay que trabajar con entrega, pero hay que tener fidelidad a lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros estudiamos hace muy poco acá el libro de Nehemías, y esto es una ilustración muy buena de cómo nosotros debemos de someternos al Señor y tener una visión hacia el futuro para poder hacer la obra del Señor según su voluntad. Cuando llegan y le dan aviso a Nehemías pregunta a su hermano, le dice aquello, la ciudad de Jerusalén está destruida, sus muros están destruidos, allí el pueblo está siendo avasallado, y Nehemías oró. Lo primero que hizo Nehemías fue orar. A Nehemías le dolió aquello. Él podía desinteresarse, yo cuando hicimos el estudio lo dice, él tenía muy buena posición, él era copero, si él no se preocupaba y oraba nada más, estaba bien, pero Nehemías Dios le
inquieto del corazón. Y Nehemías comenzó a orar, y fue y pidió permiso al emperador, al rey allí, le pidió permiso, y él le concede el permiso, pero quedó ahí. No, Nehemías siguió en su planificación, y ahora le dice: yo necesito maderas y yo necesito materiales para poder reconstruir, porque aquello está en ruinas. Y esta planificación, esta visión del futuro fue lo que le permitió a Nehemías que cuando llegó a Jerusalén en tan pocos días él pudo hacer la obra. Pero todo comenzó en Persia, cuando él estaba planificando su regreso. Y el segundo punto es que usted tiene que ser flexible para la obra del Señor. No podemos ser rígidos para la obra del Señor. Miren, Pablo, las intenciones que tenía Pablo eran buenísimas. Pablo quería ir a predicar a Macedonia, Pablo quería ir a predicar a Corintios, Pablo quería ir a estar con ellos allí. Era muy buena la intención, pero no era lo que Dios quería para él en ese momento. Pero Pablo fue flexible, Pablo no fue rígido. Dice el versículo 6, 1 Corintios 16, 6, y podrá ser, miren cómo cambia el tono de la conversación de Pablo, que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir. Ya estaba contando con la colaboración de los de Corinto para seguir, porque esa era la visión que tenía Pablo: visión en el futuro, pero también flexibilidad en la obra del Señor. Dios le había puesto a él el ministerio en sus manos, que no dependía de él. No había éxito en lo que Pablo hacía. No hay éxito en lo que yo hago como pastor, o en lo que usted hace como sacerdote santo del Señor, si Dios no está obrando en su vida, le está dirigiendo y le está abriendo puertas, y usted está siendo obediente y entrando por esas puertas. El Señor dice en Santiago capítulo 4 versículo 15: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. De esto se trata, de someterse a la voluntad de nuestro Señor. Aún aunque el Señor nos dé muchos talentos, aún aunque el Señor nos dé muchos dones, aún aunque tengamos las mejores iniciativas, pues en la viña del Señor se trabaja bajo la orientación del Señor. Y no es que la flexibilidad, porque hoy en este mundo moderno que existe, yo soy el mejor, yo soy el que lo puedo hacer, yo soy suficiente. Eso es machismo, o eso es feminismo, ya sea hombre o mujer la que lo diga. Y Pablo entendió esto: ser flexible es ser humilde y dejarte guiar para que el Señor te permita hacer la obra y usted pueda tener buenos frutos allí. Primera, dice el versículo 6: y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno allí. Ahora vemos a un Pablo indeciso, vemos a un Pablo que cambió de opinión de un momento a otro. No, Pablo demostró aquí dos cosas. Primero, demostró ser realista, y segundo, demostró ser humilde. ¿Por qué realista? Si miramos el versículo, porque no era dueño de su suerte, de su obra, ni de su destino. Él sabía que estaba bajo el mando de Dios, y era Dios quien le llevaba, y era Dios quien determinaba los tiempos, cuando hace las cosas. Porque Pablo, si algo bueno hizo, es que estuvo todo su ministerio bajo el control de Dios, y estuvo humilde porque él sabía que Dios había sido, es y sería soberano siempre, y que le llevaría en el momento donde le daría más fruto que si él fuera por su propia voluntad. Él tenía que cambiar, y el cambio venía de parte de Dios, y él lo acepta así. Dice el versículo 6: para que vosotros me encaminéis. Pero dice primero, Pablo sabía que él tenía que ir, es lo primero que dice el versículo, y también contaba con que los corintios lo iban a apoyar. Dice: para que vosotros me encaminéis, para que le equiparan, para que le ayudaran, sobre todas las cosas, para que le animaran en la misión actual y en la misión futura. Pablo
Pablo fue flexible ante el llamado de Dios y Pablo escuchó al Espíritu Santo obrar en su vida. David Livingstone fue un gran misionero que en su corazón estaba ir a la China. Él quería ser misionero en la China y oraba por ser misionero en la China, pero el Señor le envió al África. Y desde el África él oraba y quería venir a la China. Bueno, David Livingstone murió en África, pero tuvo una obra fructífera en el Señor porque él acató las órdenes de Dios. Nunca vino a China, pero sí se convirtieron muchísimas almas y se abrió puertas en el África gracias a que fue flexible a la voluntad de Dios, no a la China, sino al África. Y el tercer punto es el esmero para la obra. No solo la visión para hacer la voluntad de Dios en su obra, no solo la flexibilidad para hacer la voluntad de Dios en su obra, sino que debemos de esmerarnos para hacer su obra. El Señor puede ser que nos esté hablando y nos esté diciendo, tienes que hacer esta obra, y nosotros quedarnos aquí tranquilos, reposados y no hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice los versículos 7 y 8, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él se proponía algunas cosas, él quería que él merecía hacer algunas cosas allí en su visita a Corintio, pero como dice el versículo 7, él sabía que no podía ser superficial a la hora de hacer la obra de Cristo. Él sabía que hacer la obra con esmero y mantener una continuidad en la obra era lo que le traería resultado. No tanto el tiempo que estuviera haciendo la obra, sino hacerla con esmero. Cada segundo, cada minuto que él estaría haciendo la obra, hacerla con buen provecho, con esmero. Dice el versículo 7, verles ahora de paso. Pablo no quería verles rápidamente de paso. Cuando le predicamos la palabra a un inconverso y este inconverso se convierte, no le abandonamos y seguimos para otro y nos olvidamos de este. Tenemos que predicarles a otro, pero tenemos que esmerarnos en continuar predicándole la palabra del Señor al recién convertido. Recuerden al principio, eso es edificación. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Predicó al pecador, pero edificó al que ya era salvo. Continúa diciendo el versículo 7, espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Él quería hacer las cosas bien, él se empeñaba en hacer las cosas bien, él sabía que la temporalidad no era lo que determinaba el fruto de su trabajo, sino la voluntad del Señor. Él quería hacer una obra firme, una obra que fuera permanente, una obra que fuera digna y una obra que fuera duradera, porque trabajaba para el Señor. Y para el Señor nosotros trabajamos con toda excelencia, con la mayor excelencia que nuestra carne nos permite. Trabajaremos para el Señor en este año 2023. Dice, cuando hablamos de la gran comisión, y al principio dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, seguir adelante, seguir enseñando, seguir perseverando, hacerlo con esmero y con continuidad. Ese es un trabajo difícil y es un trabajo que Dios quiere que usted y yo hagamos, no solo en este año 2023, sino siempre. Amén. Miren, mis queridos hermanos, el ministerio del Señor Jesús tan solo duró ¿cuánto? 3 años. Eso, en la escala del tiempo, es casi nada. Pero el Señor Jesús hizo el ministerio. Y qué maravillosa esas palabras de Jesús en Juan 17, capítulo 4, cuando dijo, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que
que me diste a que yo hiciera. Qué maravilla que usted pudiera decir, Señor, he acabado la obra que tú me diste que yo hiciera. Pero para poder acabar una obra que el Señor nos dio, primero tenemos que estar dispuestos a hacer la obra. Primero tenemos que tener la visión en el presente y en el futuro de la obra que Dios quiere para nosotros. Tenemos que ser flexibles para hacer la obra para nosotros y poder decir, hemos acabado. Y como dijo Pablo allí en aquel camino a Damasco, cuando se le presentó al Señor, que le dijo, heme aquí, Señor. Yo quiero que usted pueda decirle al Señor, heme aquí, y comenzar a trabajar. Quizás usted ha estado toda su vida, ha sido cristiano, quizás lleva muchísimos años de cristiano y ha estado sentado allí en el banco de la iglesia domingo a domingo, no falta domingo, pero no ha tenido la disposición para trabajar para el Señor. Amén. Recuerden que somos sacerdotes santos del Señor y que cada uno de nosotros estamos llamados a ser obreros de la viña del Señor. Amén. A ser obreros fieles de la viña del Señor. Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Pablo estuvo 2 años en Corinto y tan solo estuvo unas semanas en Tesalónica, pero el tiempo que estuvo lo aprovechó muy, pero muy bien. Dice el versículo 8, y vemos cómo Pablo sabía que tenía que continuar trabajando. Pablo sabía que tenía que hacerlo. Dice que él procuraba, versículo 8, estar en Éfeso hasta Pentecostés. Sentía que él no podía moverse, no podía ir a otro sitio porque no había acabado la obra que el Señor le había enviado. ¿Ha podido usted identificar con claridad? El Espíritu Santo le ha hablado a usted con claridad. ¿Cuál es la obra que Él quiere para usted en este año 2023? Si usted no lo ha podido determinar con claridad, pídele a Dios. Dígale a Dios que usted está deseoso de trabajar para Él. Y el Señor le va a dar trabajo porque hay mucho trabajo en la viña del Señor. Lo que hay son pocos obreros. Así nos dice la Biblia. Hable con su Dios y diga, Señor, yo quiero levantarme en este año 2023. Yo estoy dispuesto a trabajar para ti en este año. Y yo les aseguro que el Señor le va a usar. El Señor les va a preparar. El Señor les va a equipar. Y le va a dar trabajo, porque en la viña del Señor lo que se sobra es trabajo. Lo que falta son corazones dispuestos para hacer la viña del Señor, para esmerarse trabajando en la viña del Señor, para ser flexibles ante este mundo, ante el llamado de Dios y olvidarnos de este mundo y trabajar para el Señor. Cualquiera está dispuesto a ir a los parques de Disney. Cualquiera está dispuesto a ir a la playa. Cualquiera está dispuesto a ir a comer a un restaurante. Una semana en Hawái. Eso es muy rico. Yo quisiera 360 días al año hacer eso. Estar de vacaciones y viajar. De crucero en crucero. De isla en isla. Eso es muy rico. Pero el Señor me llama a predicar su palabra. El Señor me llamó un día y me dijo, sal de la comodidad de tu hogar, sal de la comodidad de tu ingeniería y ven ahora a trabajar para el Señor. Lo que tienes mucho trabajo para la obra del Señor. Eso es lo que te voy a dar. Y yo, gracias a Él, puedo decir como el apóstol Pablo, heme aquí. Lo he hecho mejor, lo he hecho peor, lo he hecho regular, pero lo he hecho, mis queridos hermanos. Me levanté y lo he hecho. Y he sentido al paso de estos años que he estado aquí como pastor de ustedes, que el Señor me ha ido perfeccionando. Amén. Que el Señor me ha ido dando herramientas. Que el Señor me ha ido abriendo mi mente. Lo he hecho. No importa cuáles sean los resultados. No depende de mí los resultados. Los resultados dependen del Señor. Lo que importa es que he trabajado y seguiré trabajando, si el Señor me lo permite, hasta el último día de mi vida para el Señor. A eso lo estoy llamando. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice así: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es mi Señor, ese es mi Jesús, ese es mi jefe, ese es el que me manda a trabajar. De Él yo soy
el obrero, un obrero que quiere cada día esforzarse más para trabajar más en su obra. Y estoy seguro que tendré el mejor de los pagos. Yo no soy el mejor ejemplo. Yo soy humano, estoy en la carne y soy pecador. Yo cuando vine a la iglesia, que me iban a dar algo para que trabajara aquí, algo de dinero, yo dije que no. Y hasta hoy yo no recibo un penny de la iglesia. Yo trabajo por amor. Amén. Yo me preparo y estoy al frente de esta iglesia por amor, porque sé que tengo la mejor de las pagas. Amén. El Señor me paga en el cielo. Amén. Con muchas bendiciones, que yo no tenga el suficiente discernimiento para verlas, pero tengo suficientes bendiciones y vivo bajo la gracia del Señor. Amén. Y ese es el gran pago que el Señor me da. Gracia sobre gracia cada día de mi vida. Aleluya. Mirémonos en el espejo de Esteban, mirémonos en el espejo de Felipe. Cuando ellos comenzaron a servir al Señor, ¿qué eran? Unos simples meseros. Dice allí Hechos que ellos servían a las mesas y ellos atendían a las viudas para que los apóstoles se dedicaran ¿a qué? A orar y a predicar la palabra. Pero estuvieron dispuestos a servirle al Señor. No tuvieron ningún problema en ser meseros. No, para nada. Y por serle fiel al Señor y por estar dispuestos a trabajar para el Señor les levantó y fueron grandes misioneros. A tal punto que Esteban en su gran predicación se convierte por predicar la palabra del Señor en el primer mártir. Pero cada palabra que Esteban dijo allí caló, yo estoy seguro que caló en los huesos y en el corazón y en la mente de Saulo de Tarso, a tal punto que cuando fue de camino a Damasco poco tiempo después, cuando se le aparece el Señor, no puso objeción ninguna. Repito, la respuesta fue: heme aquí. Y qué gran hombre, qué gran misionero fue este Pablo, este apóstol Pablo. 13 libros, la mayor cantidad de libros en el Nuevo Testamento los escribe Pablo. Pablo se dejó usar y el Señor le usó. Pablo se puso bajo las manos del Señor y el Señor le usó. ¿Qué ejemplo el de Pablo? Levántese usted este año 2023. Levántese usted, no espere, porque el tiempo es ahora. No sabemos si dentro de poco vamos a tener tiempo para hacerlo. Entréguele el corazón a su Dios y Él le va a utilizar. Y por otro lado, Felipe iba allí, el eunuco estaba leyendo, se le aparece de pronto y le dice: ¿tú entiendes lo que lees? No, yo no lo entiendo, yo te lo voy a explicar. Y gracias a este gran hombre que comenzó sirviendo en una mesa y que le predicó a aquel eunuco, el evangelio, él lo aceptó, lo bautizó y el evangelio llegó allá a África. Aleluya. Cuando usted se deja usar por Dios, cuando usted tiene visión para la obra de Dios, cuando usted es flexible a la obra de Dios, en la obra de Dios, y cuando usted se esmera en la obra de Dios, tendrá grandes resultados y la mejor de todas las pagas, la que el Señor le dará un día cuando llegue al cielo a su presencia y esté allí por toda una eternidad frente a su Señor. Amén. Que el Señor pueda decirle: usted ha sido mi siervo fiel. Eso es lo que yo quiero para usted, mi querido hermano y amigo, en este año 2023. Amén. Que usted se levante de la comodidad de ese banco, de la comodidad de ese hogar, y que usted sea un buen misionero, un siervo fiel del Señor y predique su palabra. El Señor lo hizo. 3 años le bastaron para enseñar, para educar, para evangelizar, para edificar. Y Él quiere que usted también lo haga.